En el metabolismo de los hidratos de carbono destaca el papel de la insulina, secretada en los islotes beta del Langerhans pancreático. Estimula la entrada de glucosa en las células e inhibe la neoglucogénesis y la glucogenólisis, siendo por tanto hipoglucemiante. Por otro lado, favorece el almacenamiento de lípidos en forma de triglicéridos, estimulando la lipoproteína lipasa e inhibiendo la lipasa hormonosensible a distintos niveles, provocando su presencia que inhiba la formación de cuerpos cetónicos. Son situaciones de prediabetes la presencia de una glucemia basal alterada, valores entre 100 y 125 miligramos de decilitro inclusive, tras 8 horas de ayuno, intolerancia hidrocarbonada, valores entre 140 y 200 tras sobrecarga de hidratos de carbono y hemoglobina glicada entre 5,7 y 6,4%. Se define diabetes a los siguientes hallazgos: glucemia basal más de 126, glucemia al azar más de 200 con clínica cardinal de diabetes, valores más de 200 tras sobrecarga de hidratos de carbono y hemoglobina glicada más de 6,5%. Deben registrarse dos determinaciones, salvo la glucemia basal acompañada de clínica, que de por sí es criterio diagnóstico. En la patogenia de la diabetes tipo 1 subyace el desencadenamiento de un proceso de insulitis autoinmune con insulinopenia, mientras que en la diabetes tipo 2 el mecanismo central es la insulinoresistencia, favorecido por el sedentarismo y obesidad, aparte de una importante carga genética, con hiperinsulinismo inicial. La diabetes tipo 1 suele debutar en la infancia o adolescencia y su clínica cardinal es la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Incluso podría debutar directamente en situación de cetosis diabética. La diabetes tipo 2 es paucisintomática y frecuentemente se diagnostica durante un screening de la misma o debido a las complicaciones que produce. Deberá hacerse screening a todos los pacientes de más de 45 años, cualquier edad en obesos y aquellos menores de 45 con sobrepeso, es decir, índice de masa corporal más de 25 y factores predisponentes o asociados a la diabetes. La mejor prueba de screening por su comodidad es la determinación de la glucemia basal. El mejor predictor de mortalidad a largo plazo es la determinación de la hemoglobina glicosilada, que esboza lo que es el control glucémico. El objetivo debe ser menor de un 7%, lo cual previene las complicaciones microvasculares y se podría decir que también las macrovasculares si el control glucémico fuera correcto de forma muy precoz. La mejor prevención, esto es muy importante, de complicaciones macroangiopáticas es mediante el control de los factores de riesgo vascular, es decir, hipertensión, sedentarismo, obesidad, etc. Debe perseguirse un control tensional por debajo de 130/85, 125/75 siendo más estricto en casos de nefropatía asociada y un LDL por debajo de 100, 70 si hay un evento vascular asociado. La terapia insulínica intensiva se basa en la administración de una pauta de insulina lenta para controlar niveles basales de glucemia, como sería la insulina glargina, de Temir o incluso LPH, que es una insulina de duración intermedia, y pautas de insulina rápida para controlar los tipos prandiales, insulina aspártica, lispro, glulisina y en menos ocasiones regular. Las bombas de infusión continua se utilizan en casos de control inadecuado a pesar de lo anterior, en pacientes muy motivados y entrenados. En la diabetes tipo 2, el primer escalón terapéutico se basa en la modificación del estilo de vida, que siempre será fundamental, y la asociación de metformina desde un primer momento. La metformina tiene como principal efecto adverso, más frecuente, las molestias digestivas y el más grave, la acidosis láctica, por lo que no debe administrarse en situaciones favorecedoras de acidosis, tales como insuficiencia renal descompensada, insuficiencia cardíaca descompensada, hepática, etc. En un segundo escalón terapéutico podrán utilizarse, según características del paciente y preferencias, cualquier otro antidiabético oral, los que están determinados unidos a las medidas anteriores. Por ejemplo, podrían utilizarse incretin miméticos tipo inhibidores del DPP4, llamados de otro modo gliptinas, agonistas del GLP-1, especialmente en pacientes con índice de masa corporal mayor de 30, sulfonilureas, que son cada vez menos utilizados por el riesgo de hipoglucemia, aunque económicamente son más baratos, glitazonas, patogénicamente muy útiles en síndrome metabólico pero relacionadas con morbilidad cardiovascular, y la terapia insulínica asimismo podría utilizarse en este segundo escalón. Es importante señalar que la insulina se podría utilizar directamente en pacientes que tuvieran una glucemia basal por encima de 250, que tuvieran una hemoglobina glicada por encima del 10%, en pacientes que tuvieran sintomatología cardinal de diabetes o en pacientes que tuvieran una cetonuria positiva.
Deberá prescribirse ácido acetilsalicílico a aquellos pacientes con riesgo vascular calculado del más del 10% a 10 años, inhibidores del eje renina-angiotensina tipo IECA o ARA2 a aquellos con nefropatía vascular o hipertensión y estatinas prácticamente a todos los pacientes. A todos los pacientes deberán asimismo hacerse determinaciones de fondo de ojo y microalbuminuria anuales y mínimo 2 determinaciones de hemoglobina glicosilada al año. La cetoacidosis es una complicación metabólica en pacientes con insulinopenia y frecuentemente con factores desencadenantes de estrés metabólico, infecciones, infartos, etc. Se caracteriza por una clínica de malestar, náuseas, vómitos, dolor abdominal y deterioro progresivo del sensorio, y el diagnóstico se basa tanto en la hiperglucemia como acidosis, de características con anión GAP elevado y presencia de cuerpos cetónicos en orina. Es muy importante señalar también que los niveles de potasio podrían ser normales. La situación hiperosmolar suele estar desencadenada también por situaciones de estrés metabólico y se caracteriza por presentar una hiperglucemia extrema con deshidratación acompañante y altos niveles de osmolaridad, lo que también predispone, y es su principal causa de mortalidad, a eventos isquémicos. La terapia en ambas complicaciones es similar. Se basa, uno, en insulina, se utiliza un vuelo inicial de 15 a 20 unidades y posteriormente se pasa a perfusión continua. 2, sueroterapia isotónica, el suero salino fisiológico al 0,9%. Y esto se podrá complementar con suero glucosado cuando los niveles de glucemia se controlen, más de 250 miligramos de cilitro. Cuando haya un bicarbonato, se podrá utilizar bicarbonato si el pH está por debajo de 7, se podrá utilizar cloruro potásico, salvo que haya hiperpotasemia y heparina. Las complicaciones macroangiopáticas se basan en el potencial aterogénico de la diabetes, que característicamente produce unas partículas LDL pequeñas y densas. El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte, el ictus es 3 veces más frecuente y la isquemia arterial periférica es una causa importante de morbilidad, siendo la primera causa de amputaciones en nuestro medio. La retinopatía es una complicación microvascular, siendo la primera causa de ceguera también en nuestro medio. Puede producir afectación no proliferativa, característicamente con exudados duros, microaneurisma y hemorragia, enfermedad proliferativa con desprendimientos asociados, especialmente en la diabetes tipo 1, y afectación macular, la principal causa de ceguera, especialmente en diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento de la retinopatía diabética es la fotocoagulación con láser. La nefropatía es la primera causa de insuficiencia renal en nuestro medio. Su marcador de riesgo es la microalbuminuria y se diagnostica como screening como el cociente albúmina-creatinina siendo mayor de 30. Se deberá realizar mínimo en una ocasión al año y su tratamiento se basa en la administración de IECA o ARA2. Las complicaciones neuropáticas, también muy clásicas de la diabetes, nos podemos encontrar una polineuropatía sensitiva simétrica, mononeuropatía, especial atención a una mononeuropatía aislada del tercer par, y disfunción autonómica difusa. La causa neuropática y el déficit de irrigación vascular predisponen a la aparición del pie diabético. Finalmente, gran parte de la morbilidad de los pacientes diabéticos se asocia a las infecciones con mayor frecuencia de anaerobios, pseudomonas y peor curso clínico.